A las 3, ahora sí, miren, me aguanté. Hice trampa. Quiero que quede claro. Normalmente cuento 1, 2, 3 y no entramos. Luego cuento 1, 2, 3 y no entramos. Ahora conté 1, 2, me hice tonto hasta que vi el letrero de que ya entramos y dije 3. Es decir, hay que engañar a la cama. Bueno, oigan, qué milanesas, que los bisteces yo pensé que ya morongas. Es decir, qué bueno que están aquí. Con nosotros está ni más ni menos. Fanfarrias, por favor. Bueno, la producción falló. A esta hora no hay fanfarrias. Pero bueno, conformémonos con unas fanfarrias imaginarias, porque está con nosotros Francisco Alcaide Hernández, quien, según parece, no me vayan a preguntar si esto es cierto, nos vamos a enterar ahorita, acaba de lanzar aquí en México el tercer tomo de Aprendiendo de los Mejores. No sabemos, eso sí, si viene un cuarto. Yo tengo la sospecha que no, por lo que medio dice por ahí. Pero ya saben cómo son los escritores que luego se arrepienten de lo que andan diciendo y se avientan un cuarto tomo. ¿De qué va esto? Durante 3 tomos, más o menos voluminosillos, Francisco ha recorrido, no me vayan a preguntar a cuántos, pero a un chorro de pensadores de los más distintos géneros para mostrarnos qué nos pueden enseñar. Y curiosamente, estos pensadores no solo son distintos en su origen, en su chamba, en su quehacer, sino también en las épocas. En este nuevo, Francisco arranca con Benjamin Franklin, que no me lo vayan a tomar a mal, perdón que les dé la mala noticia, pero tiene tiempo de muerto. Y hay otros que son muy recientes. Entonces, pues empecemos con el chisme, con Francisco. ¿Qué ole, cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, José Luis? Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por invitarme y por la presentación que has hecho. Te tengo que decir que ha llegado el volumen 3 a México, ¿eh? El 4 y el 5, no es el 4, el 4 y el 5 ya andan por España, ¿eh? Pero acabarán llegando a México si los editores lo consideran, ¿eh? No, hombre, yo estoy seguro que lo van a considerar. Pues si tus libros, esta serie de libros, seamos sinceros, pues venden como pan caliente, son muy apreciados por los lectores. Empiezo a preguntarte una cosa un poco rara. ¿Cómo le haces para seleccionar al pensador que vas a analizar? Me da igual si es biólogo, político, militar, sociólogo o vendedor de tamales, vamos, porque hay de todo. ¿Cómo le haces para escogerlos? Vamos a ver, hay dos cosas que son importantes. La primera de todas es que cuando pensamos en un referente en cualquier ámbito del conocimiento de la vida, ya sea el deporte, ya sea la empresa, ya sea la medicina, ya sea la salud, nos viene a la cabeza porque tiene una trayectoria, tiene unos resultados que le avalan. Yo digo muchas veces que lo más importante que tiene una persona es la credibilidad. Y la Claro. credibilidad solo depende de una cosa, de lo que uno haya demostrado en la vida, ¿no? Es decir, cada persona es el resultado de sus resultados. Dicho esto, el mundo, somos 8.000 millones de personas en el mundo, hay muchos personajes y primero tienen que tener esos resultados y luego tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las causas, las pautas, los patrones que explican esos resultados que ha tenido esa persona, ¿no? A mí me gusta decir que el éxito deja huellas, el éxito deja pistas y que si uno es capaz de identificar esas huellas, esas pistas, está en mejores condiciones a la hora de establecer sus propias metas y conseguirlas. Entonces, esas huellas, esas pistas, ese hilo que explica las causas y los efectos de por qué estas personas han llegado lejos en la vida,
Algunas de estas personas las he entrevistado yo, desde deportistas como Jorge Valdano, a supervivientes del accidente aéreo de los Andes, al psiquiatra Luis Rojas Marcos, que estuvo durante los atentados del World Trade Center en 2001. Y otros personajes, ellos mismos han escrito sus biografías, o otras personas han escrito sus biografías, o han concedido entrevistas, o se han hecho series. Y cuando uno rasca, investiga y va profundizando, uno es capaz de identificar esas pepitas, esos aspectos, esas pautas de comportamiento. En total, en estos tres primeros volúmenes, que los tres han llegado a México, hay en torno a 150 personajes. Los del 4 y el 5 serían otros 100 más aproximadamente. Y lo que sí podemos decir que todos esos personajes son en torno a 5 ámbitos que nos interesan a todos, que es el mundo del desarrollo personal, del emprendimiento, del liderazgo, de la libertad financiera y de la espiritualidad. En cualquier caso, siempre hay que optar, y se quedan muchos fuera que también podrían Claro. estar en los libros, ¿no? Fíjate que ahorita me leí el libro, me topé para empezar con uno de mis personajes más entrañables, y he de confesarte que es entrañable Benjamin Franklin. Con él abre este volumen. Sí. Eh, que yo le tengo cariño y descubrí un Franklin distinto. A Ujú. mí, déjame contarte mi Franklin, a mí era un hombre que en su autobiografía me encantaba su sentido del humor. Sí, Es un sentido del humor de una mala fe sí, sí. verdaderamente Irónico, irónico. encomiable, encomiable, encomiable. Hay una anécdota, seguro te acuerdas de ella, cuando cuenta la historia de un impresor que va a hacer una Biblia ahí en Estados Unidos y tiene una letra capitular que le gusta mucho, pero no tiene que ver con el título, con la primera línea de la Biblia, y la pone y cambia el inicio de la Biblia para que quedara su letra. Eso es maravilloso. Él, incluso me enamoré de Franklin cuando descubrí sus cartas con un mexicano, curiosamente, bueno, un novohispano, es mucho mejor, y discutían ambos si uno debería de casarse o no con una Ujú. mujer vieja. Y Franklin, con toda la sabiduría, dice, no te preocupes, el envejecimiento es de la cabeza para abajo y de los pies para arriba. Por lo tanto, lo de en medio no hay ningún problema. Cásate con una vieja. Entonces, eran un par de chiflados sensacionales. Pero ver a Franklin es también ver el emprendimiento, ver el Sí, uso del tiempo. Él es el inventor de la agenda, por decirlo de alguna sí, sí. manera. Incluso quizá la agenda más famosa lleva su nombre, ¿no? La famosísima Franklin. Yo no sé si sigue existiendo, pero tuvo. ¿Tú cómo lo ves a él? Cuéntame de él, ¿cómo lo miras? Bueno, al final es un personaje apasionante por la importancia que tuvo en la historia de Estados Unidos. Es un Ujú. personaje que aglutinaba muchas cualidades, y quizás una de las más importantes, que es en la que yo insisto mucho, está destacada en el libro y que resume toda la filosofía de mi libro. Dice: al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Sí, Esa frase lo que viene a decir es que en Aprendiendo de los Mejores hay dos frases que están en la portada y en la contraportada, que resumen toda la filosofía del libro. Uno es que tu desarrollo personal es tu destino. Es exacto. decir, que en quién te conviertes se acaba reflejando en lo que obtienes, y que por tanto no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, y que cuanto uno más estudia, más se forma, más cultiva su red de contactos, mejor te va. Tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal, y tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú. La cuestión es: ¿qué es lo que hace que se produzca el desarrollo personal? Bueno, esto enlaza con la parte, o con la frase de la contraportada, que dice: tu capacidad de aprender es tu principal activo. Es decir, que lo que te hace pasar de dónde estás a dónde quieres llegar a estar es tu capacidad de aprender, que entre tu estado actual y tu estado deseado está tu capacidad de aprender. El aprendizaje son tres cosas. Uno es el conocimiento.
Es decir, Ujú. para ser bueno en algo tienes que absorber al máximo de cualquier disciplina a la que te dediques. Es decir, en cualquier disciplina existen unos fundamentos y unos principios que hay que conocer bien. Ahora, ¿es suficiente el conocimiento? No, el conocimiento hay que ponerlo en acción. ¿Y eso qué es? La segunda pata del aprendizaje es la experiencia. Ese conocimiento, nadie aprende a conducir leyendo un libro, nadie Claro, o a aprende nadar, o a imagínate. nadar leyendo un libro, o a hablar en la radio, o hablar en público leyendo un libro. Los principios que explican cualquier disciplina es importante, pero luego lo que te hace ganar seguridad y sabiduría es la experiencia. ¿Cuál es el problema de la experiencia? Que es la que te hace crecer. Que nadie hace nada bien a la primera. La primera vez que hacemos algo no es la mejor, sino que a medida que uno va haciendo algo muchas veces va mejorando. Por eso hay una tercera pata del aprendizaje que es el feedback o el reajuste. Es decir, una vez que conoces la teoría, tienes un profundo conocimiento de algo, te pones a practicar, como nada sale bien a la primera, hay que estar continuamente reajustando. A mí me gusta decir que la letra más importante del diccionario es la R. ¿Por qué la R? A Porque ver, la R es reajustar, reconducir, redirigir, repensar, reestructurar. Es decir, continuamente el feedback, la autocrítica es lo que te lleva a la mejora gracias a la humildad. Kenneth Blanchard, que es otro autor, decía, el feedback es el desayuno de los campeones, ¿no? La gente que estudia, que practica, es gente que quiere saber la verdad. La verdad nos hace libres. Es decir, ajá. no hay nada peor para nuestro crecimiento personal que tenerle miedo a la verdad. Y generalmente las personas tenemos mucho miedo a hacer autocrítica, a saber la verdad, porque la verdad te lleva a tener que corregir cosas, ¿no? Pero esas son las patas. Uno, eso que decía Franklin, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Lo que quiere decir es que si quieres que te vaya bien en la vida, invierte en ti mismo, estudia, practica, y ese aprendizaje tiene que ver con esas tres patas, el conocimiento, la práctica y el feedback, ¿no? Mira, ahorita que estabas diciendo todo esto, me acordaba yo de una idea que a mí, pues siempre me ha gustado, la idea del capital cultural. Uh -huh. Es decir, en el momento en que una persona nace, recibe una herencia cultural. Uh Me da -huh. igual si esta herencia cultural está en la comida, en la profesión de los padres, los amigos de la familia, en fin, una lista que no quisiera ser completa porque se nos va el tiempo y no la vamos a terminar. Cuando yo recibo todo este capital cultural, que incluye saberes, creencias, también incluye relaciones. Yo sin querer puedo ser amigo o protegido de los amigos de mi papá o de mi mamá, por dar un ejemplo. Totalmente. Eso es cierto. Ahora, yo cuando nazco tengo este capital. El problema es cómo lo invierto. O sea, es igual que hacer buenas y malas inversiones. Parece, lo que tú nos sugieres es que este capital cultural yo lo puedo invertir bien, lo puedo hacer crecer. Tengo suficiente para arrancar. Gracias a eso me puedo adentrar en el saber. Gracias a mis conocidos o a las personas que me quieren, puedo tener ciertas prácticas. Y por supuesto, si me quieren bien, me van a decir dónde equivoqué. Este capital cultural es peligroso porque lo podemos invertir bien o mal, igual que hacerlo en la bolsa o qué sé yo, en estos lugares donde la gente mete su dinero. Eh, 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 ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo le hacemos para mal invertir? ¿Por qué mal invertimos? ¿Y por qué bien invertimos? Bueno, lo que hay que decir es que cuando venimos a este mundo, todos venimos con unos talentos. Sí, Y lo que dice la experiencia es que solo con talento no se llega demasiado lejos en la vida, ¿no? El trabajo siempre vence al talento. Entonces, generalmente las cosas son armas de doble filo.
venir con unas circunstancias favorables puede ser bueno, porque es tener una cierta velocidad de crucero, pero eso también te puede llevar a acomodarte, a relajarte, a invertir mal, a descuidarte, y muchas veces venir de ámbitos más modestos hace que muchas veces la gente necesite tener más hambre, más garra, más determinación para sacar las cosas adelante. O sea, al final has comentado que ese bagaje cultural, ¿qué es lo que hace que pueda perderse? Pues fundamentalmente uno es la pereza, que es uno de los grandes enemigos del ser humano. Es decir, el talento que no se cultiva se evapora y por tanto uno de los grandes enemigos del ser humano es la pereza, porque en la vida siempre existen tentaciones para no hacer lo que tiene que ser hecho. Es decir, nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Y solo hay dos tipos de hábitos, los hábitos buenos, que son las virtudes, y los hábitos malos, que son los vicios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se construye un hábito? Un hábito se Ujú, construye a través de disciplina, a través de hacer una y otra vez aquello que debe hacerse. ¿Qué es lo contrario de la disciplina? La pereza. La pereza es la que te lleva a coger el camino fácil, el de la tentación. O controlas tus tentaciones o tus tentaciones te controlan a ti, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes enemigos que es la pereza y otro enemigo que se ve con frecuencia y que es hermano, es un poco hermano, es el exceso de relajación, la autocomplacencia. Amancio Ortega, que es uno de los personajes que sale en el volumen 1 de Aprendiendo a los Mejores, él decía, la autocomplacencia es lo peor cuando quieres lograr algo grande. Dice, en Zara nunca nos hemos relajado, ni al principio ni ahora. Lo que dice la experiencia es que el ser humano tiene una tendencia natural a hacer lo cómodo, lo fácil, la alternativa que lleva menos ujú, inconveniente, ¿no? Y entonces siempre existe el peligro de relajarse, ¿no? ujú. Ahora, aquí en el tomo 3 sale un personaje que también tengo pues, un gran cariño con él. No diría que es mi maestro, pero sí es mi amigo. Digo, nunca lo traté, pero es mi amigo. Me refiero a Groucho Marx, que es la línea dura del marxismo, para decirlo de manera bonita. Groucho me pone a pensar en algo de lo que has dicho. ¿Y qué papel tiene el humor? ¿Qué papel tiene la ironía? ¿Qué papel tiene, pues, un poco esta capacidad de burlarte de todo? Vamos, el epitafio de Groucho es claro, disculpe que no me pare, ¿no? Sí, 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 que no me levante, ¿no? Que no me No lo me levante. levante, claro, tienes toda la razón, no me levante. Bueno, pues no, has Por dicho, favor, has por sacado un favor. tema estrella, José Luis. Además, se nota que ya lo comentabas al hablar de Benjamin Franklin, se nota que para ti el humor es importante en la vida, pero debería serlo para todos, porque lo que dice la experiencia es que la adversidad toca a las puertas de todas las casas. Ah, Da claro. igual si eres rico o pobre, de izquierdas o de derechas, con alto o bajo nivel socioeconómico. Uno, o te van a despedir el trabajo, o vas a tener una enfermedad, o si no, un familiar cercano, o a lo mejor viene una pandemia, o quiebra la empresa. En la vida Claro, se siempre hay, muere alguien que quieres, ya ves claro, cómo es la gente, que con tal de echarte a perder la cena se muere. claro, claro. Entonces, antes o después van a pasar cosas. Y el humor, hay una frase que a mí me gusta mucho, que el humor no cambia la situación, pero sí cambia tu actitud mientras encuentras una solución. Eso es lo importante. El humor es una actitud ante la vida porque hay cosas que no se pueden cambiar, pero lo que siempre puedes tener es una determinada actitud. Y una buena actitud lo cambia todo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Cuando cambiamos nuestra forma de mirar las cosas que miramos cambian. El Claro. humor te permite tener una mirada más amable de la realidad. Y esto sucede mucho entre los humoristas. Es decir, los humoristas muchas veces son personas que vienen de ámbitos difíciles y lo que les ha salvado precisamente ha sido el dedicarse al humor, ¿no? El humor es la mejor forma de decir las cosas serias,
¿no? Eh, y Ujú. es un recurso que debería estar, como Luis Rojas Marcos, el psiquiatra, siempre apunta, debería estar en el botiquín de todas las personas. Él cuenta una anécdota para decir lo importante que es el humor y dice que una vez fue a visitar a su madre que vivía en Sevilla, ya era mayor, la señora le quedaba poco tiempo de vida y entonces Luis Rojas Marcos le pregunta, mamá, cuando mueras, ¿qué quieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y le dice, hijo, sorpréndeme, sorpréndeme. Bueno, como una persona ya ¡Claro! en las últimas, en un estado ya delicado, es capaz, y eso estaba ahí la familia reunida en una situación que está a punto de morir, que la mujer fue capaz, la señora, de sacar una carcajada a todo el mundo. Es decir, ese tema que tanto nos asusta a todos, que es la muerte, ella, gracias al humor, supo darle una visión totalmente, totalmente diferente, ¿no? Ajá. Ahora, hay algo que me gusta mucho de esta selección que has hecho de personajes. Me permite romper un poco con las modas. Lo Claro, que claro, voy a claro. decir a lo mejor soy medio feo, pero creo que esto es cierto. Por lo menos Borges estaría de mi lado. Entonces, tener el apoyo de Borges, pues siempre ayuda un poco a ser aventurado. Hoy yo llego a la librería y está muy de moda leer cosas de estoicos. Sí. Marco Aurelio, me lo topo en la mesa de novedades como si fueran huevos, da lo mismo si es tortilla, revueltos con jamón, o sea, ay, Marco Aurelio como quieras, o cualquiera de los de esa filosofía. Sin embargo, a mí me parece, y Borges lo decía, que el estoicismo pues es una cosa como de gerentes, es un estado de pérdidas y ganancias donde ves lo que más te conviene y se acabó. Algo de eso es cierto, creo que Borges exageraba. Pero estas modas en tu libro se diluyen y abren el espacio. Tienes a Marco Aurelio, Sí. está perfectamente bien, yo es alguien que le tengo cariño, es más, le tengo cierta envidia. Aquí entre nos le tengo cierta envidia por el principio de las meditaciones. Cuando él empieza a decir, y le debo esto a fulano, a sutano, a mengano, y da un recuento de varias Sí, sí. páginas de las personas que lo hicieron ser el que era. Esta idea de abrirte, lo mismo a Leonardo, que a Martin Luther King, en fin, nos muestras un panorama más grande y eso creo que es un gran valor. ¿Tú cómo ves todo este panorama y cómo ves a estas modas que luego nos tocan? No, es que lo has resumido perfectamente. Yo con el libro lo que intento reflejar, a mí me gusta decir que la vida funciona por principios y fundamentos que se repiten siempre con independencia de las coordenadas de espacio y de tiempo. Eso es Anda. algo, eso es algo que es el punto de partida de todo esto. Si es cierto que la vida funciona por principios y fundamentos que se repiten siempre con independencia de las coordenadas de espacio y tiempo, ¿por qué seguimos leyendo a Aristóteles, que vivió hace 2300 años, a Ujú, Séneca, los autores clásicos? ¿Por qué? Porque los principios y los fundamentos no caducan. ujú, Entonces, el estoicismo es una filosofía que ha estado ahí siempre y que ahora habla mucha gente, por lo que dices tú, por moda, y entonces hay que dejar la moda a un lado y quedarse con los principios y los fundamentos. Entonces lo que yo he pretendido en el libro, como todo funciona por principios y fundamentos, es vayámonos a cualquier época, a cualquier autor, a cualquier disciplina, a ver qué dicen. Si nos vamos a Aristóteles, hace 23 siglos, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles decía, la excelencia no es un acto, es un hábito. Lo ujú, importante es lo que hacemos cada día repetidamente. Bueno, claro, esto que decía Aristóteles, que estábamos comentando antes, que nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros hábitos, pues hay un autor muy famoso que en los últimos años
se ha puesto de moda, que es James Clear, por su libro Hábitos Atómicos. Bueno, Claro. pero en el fondo lo que cuenta, porque los americanos saben vender muy bien lo clásico, etcétera. Bueno, si que algo se ponga de moda sirve para que determinadas personas accedan a los principios y los fundamentos, fantástico. Pero como decías tú, en el libro, en los 3 volúmenes, más en el 4 y el 5, está desde Sun Tzu, está Aristóteles, está Marco Aurelio, y eso se junta con personajes muy contemporáneos como Amancio Claro. Ortega, como Richard Branson o como deportistas actuales como Rafa Nadal. Pero si empezamos a ver lo que decían unos y otros, vemos que todos hablan de hábitos, vemos que todos hablan de disciplina, vemos que todos hablan de paciencia, vemos cómo hablan de foco, eso que se suele decir, ¿no? Aprendiz de todo, maestro de nada. Vemos cómo es fundamental tu entorno y de quién te rodeas. Lo único que uno lo contempla desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, y al final verlo desde distintas perspectivas es más enriquecedor. Pero Claro. evidentemente, generalmente, como tú has dicho, las modas es un nombre bueno, un nombre nuevo a un aspecto clásico o antiguo. Sí, es un remake, no sé cómo se Claro, diga de lo otra único que manera hay más gente que sabe culta. venderlo muy bien, ¿no? Sobre todo los Sí, americanos, ellos saben hacer muy bien el marketing, pero al final se suele decir que la moda es un nuevo nombre a algo antiguo o clásico, ¿no? exacto. Oye, pasemos a lo más importante. Yo te voy a contar una cosa. Ustedes no oigan lo que le voy a contar, por favor. No oigan. Tápense las orejas en este momento. Lo más importante es que hagamos un comercial. Hagamos publicidad. Es decir, vamos a hacer un comercial de libro. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. Bueno, ustedes ya pueden destaparse las orejas porque no oyeron esto que dije. A ver, yo ahorita, queridísimo Francisco, ¿por qué debo de salir corriendo a comprar aprendiendo de los mejores? Pues muy sencillo, José Luis, porque todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Sin embargo, la experiencia lo que dice es que la gran mayoría se quedan a mitad de camino, no consiguen esas metas y esos objetivos. Y todo el mundo se pregunta qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han llegado donde a nosotros también nos gustaría llegar. ¿Quiénes son esas personas? Pues esas personas son los mejores, son esas personas que tienen resultados que a nosotros nos gustaría conseguir, y en Aprendiendo de los Mejores recogemos esos principios, esos fundamentos que han permitido a estas personas conseguir sus resultados y ser referentes en sus áreas y disciplinas del conocimiento. Así que la gente y el lector va a poder acudir a encontrar esas pepitas que le va a permitir identificar, uno, a mí me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, es que hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien. Sí, ahí estamos de acuerdo. Claro, bueno, pues primero es eso, vas a identificar por qué tu vida no está funcionando como debería, y eso es porque o no sabes algo, no lo estás haciendo bien, y dos, vas a encontrar lo que tienes que hacer y lo que debes saber para dar un impulso a tu vida y que despegue o que vaya despegando, ¿no? Porque no se puede cambiar la vida de la noche a la mañana, pero sí empezar a cambiarla. Es decir, todo lleva su tiempo, todo es un proceso, la paciencia es fundamental, pero hoy ya cualquier persona puede dar algún paso para empezar a cambiar su vida, ¿no? Eso es crucial. Pero ojo, tienen que hacer dos cosas más. Quiero que quede claro. Ahorita salen con el almohadazo, como anden, a comprar el libro. Si lo leen, lo discuten, lo piensan, lo desmenuzan. Pero no crean que ahí se pueden quedar. Recordemos lo que nos dijo Paco al inicio. Hay que ponerlo en práctica. Pero tengan la certeza de que no les va a salir bien a la primera. O sea, eso, si le salió bien a la primera, es como el burro que tocó la flauta. Y como resultado de eso, por favor,
Oigan a la gente que tiene sentido común, analicen sus tonteras y con esto, ustedes, yo y cualquier persona más o menos en sus cabales podrá avanzar un poquito. Y de poquito en poquito, como dice el refrán, se llena el jarrito. ¡Vámonos! Eso estuvo bueno, me gustó. Digo, perdón, me salió de pura inspiración. Queridísimo Francisco, qué gusto haberte tenido, qué gusto haber platicado contigo. Y cuando vengas para acá, tienes un compromiso ineludible. En caso contrario, serás entregado al altar de las deidades prehispánicas. Nos juntamos a platicar y hacemos algo juntos. Claro que sí, un placer, José Luis, y decirte que estos 2 minutos que has resumido, lo has resumido fantástico, mejor, pero ese pedacito de 1 minuto o minuto y medio que acabas de acabar, resume todo lo que hace falta para avanzar. Para avanzar no hace falta muchas cosas. A mí me gusta decir que lo que hace falta saber es muy poco, pero ese poco hay que saberlo muy bien. Bueno, eso Sí, tú lo has resumido muy bien, ¿eh? Los conocimientos, la práctica y luego el reajuste, ¿no? claro, si no, nos carga el payaso. Digo, porque uno no es tan bueno como sueña, ni tan bueno como cree. Pues señores, apapachos, pórtense bien por una vez en su vida, nada más para que vean lo que se siente. De verdad, pórtense bien un día y van a ver qué bonito les va a ir. Entonces, besos a todos. Bye bye. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.